Hermanos, que podamos permanecer durante todo este día y el día de mañana, que es el último día de esta escuela de la verdad, como un vaso abierto al Señor. Queremos que el Señor pueda impartir todo su ser en nosotros y que nosotros de aquí no nos vayamos iguales. Que al salir de aquí, todos nosotros nos vayamos con más contenido de Dios. Aleluya. Ahora vamos a entrar en nuestro bosquejo número 8 con respecto a los temas claves de la Biblia. Y quisiera comenzar diciéndoles que creo que para todos nosotros hoy nuestra Biblia es más amable, la amamos más, la apreciamos más, porque en ella nos podemos encontrar con nuestro querido Señor. La Biblia es el único libro en este universo que viene con el autor incluido. Cualquier otro libro de este universo únicamente viene con el nombre del autor. Pero la Biblia, si usted lo lee apropiadamente, si usted lo disfruta apropiadamente, usted va a encontrarse con el autor de la Biblia. Así que, hermanos, la Biblia no es un libro únicamente con historias o con documentos antiguos para tenerla almacenada. La Biblia, hermanos, proviene de Dios y es para el hombre, es para nosotros. ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Porque Él desea que nosotros lo conozcamos a Él y conozcamos lo que Él desea hacer. Muchos cristianos a lo largo de los siglos han afirmado que sería muy difícil e incluso sería imposible conocer a Dios si nosotros no tuviéramos nuestra Biblia. Había un hermano llamado George Mueller, que él nació en los años 1800. Él nació en una familia que tenía las posibilidades económicas. Su padre era un recaudador de impuestos y él le dio todo a sus hijos. Cuando él tenía 14 años, él llevaba una vida de libertinaje y desordenada. E incluso el día en que su madre falleció, él estaba con sus amigos, divirtiéndose. Pero su padre quería que él estudiase teología, así que lo inscribió en una universidad para que él estudiara teología. Porque en ese entonces, aquellos que estudiaban teología eran apoyados por el gobierno para tener un buen sustento. Cuando él estuvo en la universidad, él conoció a un amigo cristiano. Y este amigo cristiano quería llevarlo a él a un lugar donde se reunían para orar, para leer y para cantar la Biblia. Pero este hermano dudaba porque él sabía cómo era George Mueller y estaba dudando de llevarle a esa reunión. Pero un día lo llevó y George aceptó. Y hermanos, desde ese día, la vida de este hermano cambió totalmente. La Biblia tiene el poder de cambiarnos, hermanos. La Biblia tiene el poder de cambiar totalmente a las personas. Desde ese día, él comenzó en su búsqueda con el Señor en la palabra. Y él declaró que había aprendido más en esa reunión que en todos los años que pasó en esa universidad. Incluso, él era conocido como un hombre de fe. Él tenía una libreta. Y él, a lo largo de su vida, anotó en su libreta
50,000 oraciones que el Señor respondió. Él llegó a ser un hombre de fe. Pero ¿saben por qué él llegó a ser un hombre de fe? Porque él tenía una relación apropiada con la Biblia. La única manera en la cual nosotros podemos tener fe es por medio de la palabra de Dios. En nosotros no hay fe, pero Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por medio del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Así que nosotros en estos días nos vamos a ir más llenos de fe. Y yo le animo, también usted tenga su libreta donde anote las oraciones que usted hizo y las oraciones que el Señor respondió. Pero no vaya a poner en su lista, Señor, un iPhone 14 Pro Max. No, el Señor no va a responder esa clase de oraciones. Él va a responder solamente las oraciones que estén conforme a su propósito y a su voluntad. Señor, quiero amar la Biblia. Señor, que en esta escuela de la verdad yo pueda tener una relación más apropiada contigo en la palabra. Quiero amarte más. Quiero tener un nuevo comienzo contigo. Quiero consagrarme nuevamente a leer mi Biblia. Este hombre tuvo un orfanato y cierto día no tenían qué comer ya los niños. Él les hizo venir al comedor y los hizo sentar. Y todos los asistentes administrativos estaban preocupados porque no había que darles, no había nada en la comida, no había nada en la cocina. Pero George Mueller le dijo, oremos por los alimentos. Y en ese momento ellos empezaron a orar, Señor, gracias por los alimentos, aunque estaban los platos vacíos frente a ellos. Pero cuando aún estaban orando, la puerta sonó. Toc, toc, toc. Y al frente del orfanato se había dañado un camión lleno de leche. Y él no podía continuar con su trayecto, sino que si no él daba la leche, esa leche se dañaba. Así que este señor decidió dar la leche a este orfanato. Pero también pasó por ahí un camión de una de las más famosas panaderías que llevaba panes para la reina de Inglaterra. Y justo en ese camión llevaban unos panes que no habían salido bonitos, que tenían cierta falla y la reina había rechazado. Entonces, ellos dijeron, queremos darlos a ustedes, porque no queremos que esto se desperdicie. Y entonces en ese momento esos niños tuvieron que comer. Ese hombre era un hombre lleno de fe, porque iba a la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios y sabía en quién confiaba. Hermanos, nuestro anhelo es que después de salir de aquí, ustedes no regresen por el mismo camino, sino que todos ustedes tengan una relación más apropiada con Dios, que ustedes conozcan no solamente a Dios por lo que nuestros padres nos dicen, sino que lo conozcamos por nuestra experiencia. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Voy a seguir contando un poquito más de esta historia. En cierta ocasión, este hermano estaba leyendo su Biblia y orando al Señor. Y la reina de Inglaterra lo vino a buscar, porque ese hombre llegó a ser muy famoso. Pero una sirvienta de él le avisó y le dijo, está la reina de Inglaterra abajo, te está buscando. Y él le dijo a la sirvienta, dile que en este momento estoy con el Rey de Reyes y Señor de señores y no puedo perder mi tiempo con él.
que venga en otro momento. Este hombre amaba la Biblia. Hermanos, si nosotros queremos tener fe, queremos tener amor por Dios, necesitamos de la Biblia. La fe y el amor son los dos sentimientos con los cuales abrazamos a Dios. Quizás ahora, en estos días, nuestra fe y nuestro amor están fortalecidos, están fuertes. Pero no queremos que al salir de aquí sus brazos se debiliten. Porque cuando se debilitan, fácilmente Dios se nos escapa. Fácilmente Dios se nos va de nuestras manos. Así que todos recibamos fe en la palabra y por la palabra, y además recibamos el amor de la verdad. Muy bien, ahora, ¿quién es el Dios a quien nosotros debemos abrazar? ¿Qué tal si leemos el título desde donde dice el Dios triuno y la cruz de Cristo? A ver, todos leamos. El Dios triuno y la cruz de Cristo. Así que el Dios a quien nosotros debemos conocer, el Dios en quien debemos tener fe y amar, es el Dios triuno. Por eso cantamos estos himnos. El triuno Dios ahora vive en mí, como espíritu morando está. Hermanos, nuestro Dios es el Dios triuno. Y quisiera decirles que el Dios triuno no se hizo para que nosotros hagamos un estudio. El Dios triuno no se hizo para que nosotros únicamente tengamos conocimiento, sino que el Dios triuno es triuno para que nosotros lo experimentemos, lo disfrutemos y Él pueda impartirse en nosotros. Para eso Él es triuno. Saben, yo tengo un hijo, él se llama Jeremías. Y cuando él empezó a comer, la fruta favorita de él era una sandía. Así que yo iba los sábados por la mañana al mercado a conseguir una sandía. Y a veces conseguía sandías pequeñas y sandías grandes. Pero me di cuenta que cuando yo conseguía las sandías pequeñas, no eran tan dulces. Eran un poco insípidas. Mientras más grandes eran más ricas, eran más dulces. Pero si yo llegaba con esta sandía grande delante de Jeremías y le decía, cómete, él no iba a poderse comer, por más que él le guste, por más que él tenga sed. Dios es grande, todopoderoso, creador de este universo. Pero para poder llegar al hombre, Él tuvo que pasar por un proceso. Yo tuve que cortar la sandía en pedazos más pequeños. E incluso las primeras ocasiones hacerle un jugo de sandía para que mi hijo pueda tomarse. Y yo le hago una pregunta. ¿Él se tomó esa sandía o otra sandía? Se tomó la misma sandía. Dios también pasó por un proceso. El Dios eterno, infinito, ilimitado, llegó a ser un hombre limitado. Fue a la cruz, murió y resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante. Y ahora como Espíritu, nosotros lo podemos beber. Nosotros lo podemos disfrutar. Él como el Espíritu puede forjarse en nosotros. Ese es el Dios triuno que tenemos. Pero, ¿qué tal si leemos el punto Romano 1? Amén. Amén. Debemos conocerlo primero ¿a quién?
A Él. ¿A quién? Al Dios triuno. Amén. Entonces, ¿qué tal si vamos a nuestras Biblias? A Génesis 1:1. El primer versículo de nuestras Biblias. Génesis 1:1. ¿Qué tal si leemos los hermanos? 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanas, el mismo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, ¿de quién nos habla el primer versículo que se menciona en la Biblia? De Dios. Pero este Dios que está aquí no es, en el texto original, en hebreo, es Elohim. Y esto es un sustantivo plural. Es decir que desde el principio Dios dejó sembrado una semilla de que nuestro Dios es un Dios triuno. Ahora, ¿qué dice Isaías 45:5? Isaías 45:5. Cuando alguien lo tenga, lo puede leer, por favor. Amén. 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 Yo soy Jehová y no hay ningún otro Dios fuera de mí. Así que, aunque nuestro Dios es tres, Él es uno. Y aunque nuestro Dios es uno, Él es. Entonces, ¿Él es tres o Él es uno? La respuesta es amén. Él es triuno. Nuestro Dios es triuno. Ahora, ¿qué tal si leemos la letra A? Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que afirman clara y definitivamente que Dios es uno solo. Uno, Elohim es el primer título divino usado en la Biblia para revelar a Dios y significa aquel que es. Amén. Él es fiel y es poderoso. Dos, el nombre Jehová es el segundo título divino principal usado en la Biblia para revelar a Dios. Este nombre significa que existe por sí mismo y para siempre. El yo soy quien era, quien es y quien viene. Así que hermanos, Él es Elohim, aquel que es fiel y es poderoso. Pero Él también es Jehová. Él es el gran yo soy. Así que si usted necesita gozo, Él es gozo. Si usted necesita paz, Él es paz. Si usted vino aquí a esta escuela de la verdad un poco triste, un poco deprimido, un poco cansado, hermanos, Él es lo que necesitamos. Él es el gran yo soy. Me gusta esta expresión yo soy, porque usted puede añadirle lo que usted necesite. Él no se limitó. Jehová es el gran yo soy. Amén. Vamos a la letra B. La Biblia revela todos. Dios es únicamente. Amén. Entonces, nuestro Dios triuno consta de el Padre. ¿Qué más? Padre, Hijo y Espíritu. Quisiera
quisiera contarles 3 parábolas que se revela en Lucas 15. Aunque estas porciones no están en el bosquejo, creo que nos será de mucha ayuda para que nosotros podamos entender cómo el Dios triuno opera para alcanzarnos a nosotros, los hombres. En Lucas 15 hay 3 parábolas. ¿Qué tal si todos vamos allá y ustedes siguen la lectura juntamente conmigo? Lucas capítulo 15. Hay 3 parábolas. Lucas capítulo 15, versículo 1, empieza hablándonos que Jesús se estaba reuniendo con muchos recaudadores y pecadores. Y los escribas murmuraban diciendo que ¿cómo está comiendo con ellos si son pecadores? Eso le dio la oportunidad a Dios de revelar cómo el Dios triuno alcanza a sus pecadores, alcanza a los pecadores. Entonces la primera parábola que se muestra allí es la del pastor que busca, ¿qué? Entonces aquí pongamos pastor. La segunda parábola tiene que ver con una mujer que busca. Una mujer se le cayó una moneda en su casa y ella no quería perder esa moneda. Así que encendió la lámpara, empezó a barrer y buscó diligentemente esa moneda. Entonces vamos a poner aquí, mujer que busca la moneda. Mujer busca moneda. Y finalmente hay una tercera parábola. ¿De quién? De un padre, ¿verdad? Que recibe al hijo. Que recibe al hijo. Entonces, estas 3 parábolas nos revelan cómo Dios opera, cómo Dios operó para alcanzarnos a nosotros. Todos nosotros éramos una oveja que se perdió. Pero el pastor no se quedó tranquilo. Él nos buscó. Él dejó las 99 para buscarnos a nosotros. Y cuando lo encontró, Él se colgó en sus hombros y se gozó por habernos encontrado. ¿Qué es la mujer que busca la moneda? La mujer que busca la moneda representa al Espíritu. Que ella haya aprendido la luz significa que la palabra de Dios en cierto momento de nuestras vidas alumbró y nos dejó ver cuál era nuestra verdadera condición. De hecho, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Y hermanos, la tercera parábola nos deja ver que una vez que nuestro pastor nos encontró, que el Espíritu nos iluminó, el Padre está listo y atento para recibirnos y abrazarnos afectuosamente. Saben, ahora yo estoy entrando en una nueva etapa de ser padre. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer un poquito a mi Dios Padre. Por más que mi hijo se porte mal, por más que mi hijo no quiera comer, yo lo voy a continuar amando. Porque Él tiene mi vida, tiene mi naturaleza. Así es nuestro Padre con nosotros. Él no se desilusiona con nosotros. Por más que nos portemos mal, eso no quiere decir que nos portemos mal. Por más que nosotros fracasemos, siempre nuestro Padre estará ahí esperándonos. Porque nosotros tenemos su vida,
tenemos su naturaleza y nuestro Padre nos ama. Yo no sé cómo usted vino acá, solo el Señor sabe su verdadera condición. Pero si usted pasó algún tiempo lejos del Señor, estos días son la oportunidad para volver a nuestro Padre. Nuestro Padre no es un juez. Nuestro Padre no nos está señalando con el dedo. Él nos está esperando para darnos un abrazo y besarnos afectuosamente. Así que este es el Dios triuno operando en su amor para alcanzarnos a nosotros, los pecadores. Hay un precioso cántico que me gusta mucho y dice: tenemos un Padre con un corazón lleno de amor. Cuánto Él nos ama, su amor no tiene límite. Y aunque lejos esté, a Él siempre puedo volver. Qué gran amor tiene el Padre. No. Aleluya. Volvamos a nuestro Padre. Vamos a leer el punto 1, 2 y 3. Hermanos, el 1, hermanas, la 2 y todos el 3. Fuerte, hermanos. Amén. Tres, todos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu también es eterno. Entonces, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios triuno? Leamos el 1 de nuevo. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres, el nombre es uno. Mateo 28, 19 dice, ¿qué tal si leemos? Leemos, vamos allá. Mateo 28, 19. Por tanto, amén, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dicen los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo estaba estudiando esta lección, me dije a mí mismo, oh, qué difícil es esto. ¿Por qué me tocó a mí, Señor? ¿Por qué no me tocó algún bosquejo más fácil? Pero hermanos, esto es lo que yo necesitaba. Y comprendí al final que el Dios triuno no es para que yo lo conozca o tenga un estudio extenso de lo que Él es, aunque debemos conocerlo. El Dios triuno es para que yo lo experimente y lo disfrute. Así que simplemente disfrútame en este bosquejo. Disfrútame mientras estés hablando. Permíteme que yo pueda fluir a través de ti. Y lo mismo les digo a ustedes, jóvenes. Quizás no entendamos por completo la Trinidad divina. De hecho, no lo vamos a comprender. Solo Dios puede comprender. Pero disfrute que Él es triuno para darse a nosotros, para impartirse a nosotros. Vamos a leer por causa del tiempo el número 7. El Dios triuno en su totalidad es triuno con el propósito de impartirse a sí mismo en nosotros. Él es triuno para nuestro disfrute y experiencia. ¿Para qué es triuno? Y experiencia. Amén. Disfrute y experiencia. Ahora,
En Juan capítulo 14 se nos deja ver también cómo el Dios triuno opera para edificar su morada. Vamos allá todos, Juan capítulo 14. Déjenme contarles lo que estaba pasando allí. En Juan capítulo 13, el Señor estaba ya pronto a despedirse de sus discípulos. Él sabía que su hora había llegado. Entonces comenzó a lavar sus pies. Les dijo que uno de ellos le iba a traicionar. Y Pedro le prometió que no lo iba a negar, pero lo iba a negar. ¿Creen ustedes que eso no les iba a turbar a los discípulos? Escuchar que su maestro, su Señor, estaba a punto de partir, que uno le iba a traicionar y que otro lo iba a negar. Eso les entristeció mucho a ellos. Entonces, ¿estamos todos en Juan 14? Amén. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Amén. Entonces Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Él les había dicho que tenía que irse. Y Tomás le pregunta, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a ir contigo? ¿Cómo vamos a saber el camino? Y el versículo 6, él les dice, yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que hay un solo camino para poder llegar al Padre. ¿Y usted cree que ese camino es físico? Si la persona donde nosotros vamos es viviente, es nuestro Padre, el camino también debe ser viviente y es el Hijo, es Cristo. Ahora, Felipe hizo otra pregunta. En el versículo, Felipe le dijo que hiciera algo. En el versículo 8, ¿qué dice? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muchos hemos dicho esto, Señor, si te apareces a mí de manera física, si yo te veo aquí, ahora sí me voy a consagrar. Ahora sí, Señor, si haces que aparezca afuera de mi casa cierta cosa que estoy necesitando, ahí sí, Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, todos. ¿No crees? Amén. Entonces, parece que el Señor Jesús le dijo, Felipe, ¿qué pasó? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Tanto tiempo que estoy entre ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Pero hermanos, hasta ese momento el Señor Jesús solo podía estar entre ellos. No podía estar en ellos. Así que es necesario que vayamos al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Y el versículo 17 nos dice, ¿quién es ese consolador? El Espíritu de realidad. Hermanos, hasta ese momento el Señor Jesús solo podía estar entre ellos. Pero su ida a la cruz iba a hacer que Él pudiera venir como el otro consolador, como el Espíritu de realidad. ¿Y saben qué significa consolador? Viene de la palabra griega parakletos, que significa abogado. ¿Quién de aquí estudia leyes, abogados? ¿Nadie? Bueno, amén. No se preocupe porque nosotros tenemos un abogado.
cuando usted va a una audiencia, generalmente hay 3 lados. Vamos a decir que les tocó el lado mal a ustedes. Van a ser los acusadores. Y por otro lado tenemos los acusados. Pero también está un juez. Entonces, ¿qué hace nuestro paracleto, nuestro abogado? Nos defiende de los que nos están acusando. Ellos están todo el día señalándonos. Lo siento, les tocó este lado. Satanás, dice Apocalipsis 12:10, que está acusando a nuestros hermanos de día y de noche. Hay un acusador que no nos deja incluso descansar bien en las noches, que incluso en nuestros sueños nos está molestando y nos está acusando. Tú no puedes hacer esto, no puedes hablar este mensaje, no puedes leer la Biblia. Siempre nos está acusando. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un abogado, tenemos un paracleto, alguien que está velando por nuestra situación, alguien que se encarga de todas las cosas que necesitamos, que intercede a nuestro favor. Y el enemigo, yo no sé qué piensa. Él ya sabe cuál es su destino y aún así nos está acusando. Pero, ¿qué tal si leemos 2 de Tesalonicenses 2:8? Amén. Y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará. Hermanos, Él ya tiene sus días contados en esta tierra. Él ha sido vencido. Él ya no puede acusarnos, no debe acusarnos. Porque el Señor Jesús matará, lo matará. ¿Y con qué lo matará? Con el aliento de su boca. ¿Ya ven por qué es importante que nosotros entremos en su palabra? Porque aunque ya tenemos nuestro abogado que está de nuestro lado, el abogado que vive en mí, en mi interior, necesita la palabra de Dios para poder matar al enemigo de Dios. Cada vez que usted memoriza un versículo, lee la Biblia, le está dando la oportunidad a su abogado, a su paracleto de defenderlo delante de Satanás. Una vez yo escuché un testimonio de un joven, de un hermano. Él estaba yendo en el bus a su universidad. Y ustedes saben que en el bus se escuchan muchas cosas. Música, palabras. Y él escuchó una música que estaba en ese momento de moda. Entonces, interiormente, algo le dijo en su interior: consérvate puro. Y eso está en 1 de Timoteo 5:22. ¿Saben por qué él recibió ese hablar de Dios en ese momento? Porque él había leído la Biblia. Y la Biblia en ese momento llegó a ser la persona viviente en él que lo defendió, que lo protegió de las tácticas del enemigo. Así que, ¿cómo podremos ser salvos de las acusaciones, de las tácticas, de las estrategias de Satanás? Ayer nuestro hermano nos decía que nosotros somos fuertes porque conocemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Esto le da la oportunidad a nuestro abogado de defendernos. Vamos a
punto Romanos 2, Cristo. Todos. Amén. Así que ese Dios triuno es Cristo. Cristo es el ungido de Dios para llevar a cabo lo que Dios se ha propuesto, lo que Dios quiere hacer. Ahora, este bosquejo es muy extenso y yo les animo que en el tiempo de grupo usted pueda entrar en este bosquejo, usted pueda entrar en varios versículos. Por causa yo del tiempo, vamos a irnos al punto D, donde dice la obra de Cristo. Y allí vamos a ver 9 hechos maravillosos que Cristo logró. ¿Por qué queremos ver esto? Porque lo que Dios planeó, Cristo lo logró. Y el Espíritu lo aplica a nosotros. Así que queremos saber lo que Cristo logró. Amén. Para que el Espíritu pueda aplicarlo a nosotros. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo? Vamos a pedir 9. 1, 2, 3, 4, 5 y tal vez 4 hermanas. 1, 2, 3, 4, las primeras, ¿está bien? Vamos a leer uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Fuerte. Crear los cielos. Amén. Y al hombre. Amén. 2. Se hizo carne. ¿Qué tal si después de que cada hermano hable, todos decimos amén? Nos comemos eso. Amén. 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 Hermana, 6. Cabo su ministerio celestial. Amén. 7. Amén. 8. 8. Amén. 9. Al final. Amén. Amén. Cristo será el centro de la eternidad. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Mañana vamos a ver algo con respecto a la Nueva Jerusalén. Y vamos a ir del punto Romanos 3, la letra E. Y voy a dejar un tiempo para hablar acerca de la cruz de Cristo. La letra E. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo realizó y aún continúa realizando muchas cosas maravillosas para nosotros e introducirnos completamente en la economía de Dios. Así que todo lo que el Padre planeó, el Hijo lo logró y el Espíritu lo aplica a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto práctico en nuestra experiencia? Y quería aquí gastar tal vez unos 4 minutos con respecto a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Allí comenzó nuestra historia con Dios. Aunque Él fue crucificado hace más de 2000 años, la palabra dice que en ese momento que Él fue crucificado, nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Allí hubo un parto universal.
Todos nacimos en ese día. Todos nosotros en ese momento fuimos salvos y redimidos de nuestra condición caída. Pero ¿cómo eso es aplicable hoy a nosotros? Y quisiera hacer aquí una línea. Hay un antes y un después de la cruz. Para Dios, para el Señor Jesús hubo un antes y un después. Para nosotros, la humanidad, también hay un antes y un después de la cruz. Antes de la cruz está el yo, está el mundo, está la carne, está mi egoísmo y muchas cosas más. El pecado. Pero ¿sabe qué está después de la cruz? El Dios triuno. Como vida para nosotros y su cuerpo, que es la iglesia. Hay un antes y un después de la cruz en nuestra experiencia. Cada mañana que yo elijo amar al Señor y dejo esa cama a un lado, yo salgo de mi yo y voy al Dios triuno. Cada vez que yo elijo leer la palabra y permito que la palabra mora en mí, yo dejo el mundo y entro en el Dios triuno. Y cada vez que yo dejo a un lado mi egoísmo, ahora que estamos en la escuela de la verdad, tenemos muchos momentos para dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro individualismo. El Señor nos ha puesto ahí en un grupo, en una habitación. Y allí el Señor nos da experiencias para dejar a un lado mi individualismo. ¿Y sabe qué hay al otro lado? El Dios triuno, pero también está su cuerpo. Así que la cruz, hermanos, es la manera en la cual nosotros podemos experimentar y disfrutar al Dios triuno. La cruz no es para sufrir. La cruz nos da acceso al Dios triuno. La cruz nos introduce en Dios. Y Dios está anhelando y esperando que nosotros entremos en Él como Él ha entrado en nosotros. Así que, ¿qué tal, hermanos? Si cantamos el himno número 12, el triuno Dios, ahora habita en mí. Amén. Para poder devolverle al Señor esto mientras cantamos, mientras disfrutamos y permitimos que el Dios triuno fluya en nosotros. Amén.